tú le des crecimiento, Señor, porque tú eres el que da el crecimiento. Nosotros no podemos hacerlo, pero tú eres grande y poderoso, Señor. Obra en esta hora, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y bueno, este capítulo, Mateo 24, dice el versículo 6, dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, esto está partido como en dos partes. Amén. Está hablando de los sucesos que van a pasar en la tierra, que estos sucesos comenzaron desde la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Comenzaron a perseguir a los apóstoles. Sí saben eso, ¿verdad? Eso está en la palabra de Dios. Dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Eso está sucediendo actualmente? Sí. Eso en internet hay un montón de gente que dice que ellos son el Cristo. Pero eso no es de ahora. Eso desde que el Señor Jesucristo resucitó, está sucediendo. Amén. Y dice que todo, pero dice, aún no es el fin. Amén. Aún no es el fin. Luego dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Han escuchado de rumores de guerra? ¿Hay guerras actualmente? Hay muchas. O sea que esto es actual. Dice que es necesario que todo esto acontezca, que se levante nación contra nación, reino contra reino. ¿Habrán pestes? ¿Hay pestes? Sí, o sea que todo esto es actual. Y hambre, se muere más gente de hambre que por las guerras, si ustedes no lo sabían. Y de sed, amén. ¿Y terremotos? También, ahorita acaba un terremoto, o sea que esto es actual, ¿no? Y dice, y que todo esto es hasta ahora el principio de los dolores. Y dice que os entregarán a tribulación. Ojo que esto no es la gran tribulación. Os entregarán ¿a qué? A tribulación. Más adelante en ese mismo capítulo sí dice a gran tribulación. O sea, una cosa es la etapa en la que estamos nosotros ahora, que es tribulación, y otra cosa es lo que vendrá después, que es gran tribulación. ¿Qué significa gran? Pues más grande. O sea que lo que tenemos actualmente no tiene comparación a lo que vendrá después. Amén. O sea que esto se va a poner peor. Listo, seguimos. Y dice que seréis aborrecidos, dice que y os matarán. Bueno, sabemos que en el evangelio, no a todos, pero sí hay mucha gente que por causa del evangelio ha sido muerta. Todos los apóstoles los mataron. Y ha habido persecución, la Santa Inquisición, ¿cierto? Mató mucha gente por creer diferente, y obviamente muchos que creían en el evangelio de forma diferente a lo que tradicionalmente se ha creído, ¿no? Dice que entonces muchos seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso sí es una realidad. Todos los que creemos en el evangelio de Cristo y en el nombre de Jesucristo somos aborrecidos hasta de otros cristianos, porque somos considerados una iglesia apóstata. Eso, los que creen en Jesucristo y en un único Dios, son considerados de esa forma, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces, entregarán uno a otro, se aborrecerán. ¿Habrán falsos profetas? ¿Hay falsos profetas? Sí. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes han visto eso de que el amor de mire, hay muchísima gente cristiana, o por lo menos que fueron cristianas en algún tiempo, pero por la que la maldad ha aumentado tanto, el amor se les ha enfriado y no los vemos aquí. O sea, por aquí, por este lugar han pasado por lo menos 300 personas. Por lo menos. Y la gente se enfría. ¿Por qué? Por la maldad. Amén. Y dice, pero el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora sí, todavía no es el fin. ¿Se acuerda que leímos el principio? Después de que sea predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Lo que la palabra del Señor dice es que hasta cuando venga la plenitud de los gentiles, que es la predicación de la palabra en todo el mundo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Una introducción al tema que quiero ver. Y es importante que ustedes sepan que esta iglesia cree y creemos en que la iglesia no pasará la gran tribulación. Eso es así. Nosotros lo creemos así por lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos en tribulación? Sí,
pero no creemos que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Respetamos a todos los que crean así. No los atacamos, nosotros no tenemos, el que lo crea lo puede creer. Pero por ejemplo, yo como pastor de la iglesia, vamos a suponer que yo creo algo diferente, así yo lo crea, yo no lo puedo decir a los cuatro vientos porque yo soy líder de esta iglesia. Porque eso sería como si yo trabajara en Pepsi y me pusiera la camiseta de Coca-Cola. ¿Sí o no? ¿Cierto? Amén. Entonces, si alguien lo cree, lo puede creer. No atacamos ni nada de eso, ¿verdad? Pero si es un servidor, si es un predicador, esto tiene que tener cuidado con eso. Yo me acuerdo que en mi empresa, una vez a alguien no le dimos uniforme y llegó con la etiqueta, el logo de su empresa anterior. Íbamos a trabajar en la bodega y lo devolvieron. ¿Sí? O sea, no pasa nada, se la puede poner de pijama allá en su casa. ¿Sí me entiende? Pero no puede ir a la empresa porque es un representante. Amén. Entonces, estoy diciendo esto porque esto es lo que nosotros creemos. Tenemos unos artículos de fe, unos estatutos. Habrán diferencias, de pronto respetamos esas diferencias, pero yo tengo que decirles cuál es la posición de nuestra iglesia, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en el mundo. Amén. Listo. Hablando de esto, ¿por qué estoy hablando de esto como introducción? Porque la Biblia dice que será predicado este evangelio por todo el mundo, que es algo de lo que estamos hablando en esta serie de mensajes. El Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles 2 órdenes. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál? No. ¿Quién da más? No. Voy a traer una tiza y un borrador. ¿Quién más? ¿Qué más? Ya aquí hay uno. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? 2 mandamientos. Llevo 2 domingos hablando sobre la Biblia. Sí, ya hay 2. ¿Quién más? ¿Quién más? Quédense en Jerusalén. Dice que les mandó. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder y sean bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Fue una orden de parte de Dios. Esa fue las últimas 2 órdenes. El Señor dio muchos mandamientos, pero los últimos 2 registrados en la Biblia están en Hechos. Y en Hechos 1 dice, y les mandó que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder, y les dio el segundo mandamiento. ¿Cuál? Que fueran y testificaran y que predicaran por todo el mundo a todas las naciones. Y después de eso, se fue. Fueron las 2 últimas, no le olvide esto, los últimos 2 mandamientos del Señor Jesús fueron esos. Primero, recibir o ser bautizados por el Espíritu Santo para que recibieran poder y después de eso se fueran y predicaran el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ya, terminamos la introducción, de pronto hoy terminamos más temprano. Pero mi tema el día de hoy es hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces los apóstoles obedecieron como nos pasa a nosotros, por partes. Obedecemos una parte. Ellos sí cumplieron con quedarse en Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, los apóstoles. Y entonces ellos se quedaron y estando el día de Pentecostés, fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Eso dice la Biblia. Amén. Pero ¿qué pasó? La segunda parte se les olvidó. ¿Cuál fue la segunda parte? Ir y predicar por todo el mundo. Y tremendo porque siendo Pedro y siendo los 12 apóstoles, no hicieron lo que Dios les mandó. Dice Hechos 1:8. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Judea. En Jerusalén, perdón, sí. Luego ¿en dónde? En Judea. Luego en Samaria y ¿hasta dónde? ¿Dónde es lo último de la tierra? Valle de los Molinos. Amén. Bueno, me imagino que hay cosas más lejanas. Ya no conocemos para allá. Me imagino que China y todo eso, pero aquí ya estamos lejos. Amén. Lo último de la tierra. Listo. Y luego llegó y les dijo, Marcos 16, versículo 15. Amén. ¿Qué dice el Señor? Es lo mismo. Dice, y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Id por dónde? Por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasará? Mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Amén. Entonces, los apóstoles hicieron la parte
buena. Se quedaron en Jerusalén y dice que recibieron bendición y todos estaban juntos en armonía y ellos comían juntos, ¿cierto? Y que hacían sus carnitas asadas, porque dice que tenían todo en común y que la gente los veía. Ay, estos cuates parecen de Valle de los Molinos, les gusta convivir mucho. Están juntos, comen, disfrutan, van a Huastla, ¿sí? Van a la convención, van al campamento. ¿Y eso está bien? Amén, está bien. Eso fue lo que hicieron los primeros apóstoles, ni modo, estamos haciendo caso. Amén. Y luego entonces un gran avivamiento, los cultos avivados. Amén. Todos cantaban al Señor, dice la palabra del Señor, y tenían en común todas las cosas y la pasaban muy bien. Pero pasó algo, que de ir a Judea, Samaria y el resto del mundo, se les olvidó. Eso como que les entró a los apóstoles por aquí, como muchas veces, y les salió por el otro lado. Amén. Entonces el Señor Jesús, al ver esa situación, se puso muy triste, él se puso a llorar porque los apóstoles que él capacitó durante 3 años se quedaron ahí y como no quisieron salir a predicar, entonces el Señor dijo, uy, se perdió ya el sacrificio en la cruz. ¿Ahora qué voy a hacer para predicar en todo el mundo si mis apóstoles que saben no van? ¿Sí pasó eso? Sí. El Señor Jesús se agüitó porque eso había sucedido y ya dijo, no, pues ya se perdió el sacrificio en la cruz. Sí. No, ¿verdad que no? No, estoy siendo sarcástico. Para los que no se han enterado. Amén. Claro que no hizo eso porque Él es Dios. Y Él dijo, estos no me entendieron. No me entendieron por la buena. Los llamé, me vieron subir al cielo. Antes de eso les hice un pescadito asado. Y les dije que fueran y predicaran y todo. Y estos se quedaron ahí, contentos, felices, conviviendo. Y entonces dice la palabra del Señor que no les habló por sueños, ni les habló por medio de un profeta, sino que el Señor, que sabe lo que quiere, hace que se hagan las cosas porque cuando el Señor quiere, hace que se hagan. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor en 8:1. El Señor Jesús es un gran motivador. Amén. Vamos adelante, tú puedes. El Señor Jesucristo es el campeón de la desmotivación. Él se para y le dice a la gente, ánimo, tú eres un hombre grande y vas por todas las naciones. Mire lo que hizo el Señor Jesús. Así no los motivó. Le voy a leer lo que dice el Señor Jesús. Hechos 8:1. ¿Cómo fue que los motivó? Y Saulo consentía en su muerte. ¿Y qué? ¿Y en aquel día hubo una qué? ¿Contra qué? ¿Contra la iglesia que estaba en dónde? Los que estaban compartiendo, los que estaban muy cómodos, que el Señor les mandó que fueran a todas las naciones y se quedaron en Jerusalén comiendo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Levantó a un hombre. Levantó a Saulo de Tarso. Un hombre tremendo, bravo. Dice la palabra del Señor aquí. ¿Y todos fueron qué? ¿Todos fueron qué? Por todas las tierras, ¿de dónde? Ahora sí fueron a Judea, Samaria. ¿Cómo fueron a Judea de Samaria? Motivados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los teletransportó y los llevó para allá. No, se vino una gran persecución. ¿Sí? Dice la Biblia aquí, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, ¿sabe qué dice la Biblia? Que solamente los apóstoles no. Pero este hombre se fue por toda Jerusalén y allanó cada una de las casas de toda la ciudad. Y sacó a todos los cristianos de Jerusalén. Y así sí se fueron a predicar. ¿Cuántos quieren que el Señor los motive hoy a predicar el Evangelio? Hoy los quiero motivar. Amén. Por medio de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el tema porque me voy a ir al final. Entonces, ahora sí, entonces se fueron a predicar el Evangelio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, por eso, por eso que había pasado, ¿no? Mire, hermanos, yo les quiero decir algo. Hay cosas que pasan en nuestra vida porque algo que el Señor mandó no hemos hecho. Eso es pasa. Porque el Señor ya se lo ha dicho, ya se lo repitió, el Señor por su palabra ha estado hablando y la persona no quiere. Y entonces la persona dice, ay, pastor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Sabe? Amén.
Porque el Señor tiene un propósito con uno, que uno haga algo para Él. Amén. Y uno está necio en que no, esa es mi forma. Y entonces aparece Saulo de Tarso. ¿Sí? Y Saulo de Tarso tiene muchos paquetes y de muchas formas. Amén. Puede ser un jefe, puede ser un vecino, puede ser la persona que está al lado, un hijo, crisis económica, muchas maneras. Amén. Listo. Entonces dice la palabra del Señor en Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron, ¿qué? Los que fueron, ¿qué? Esparcidos. ¿Iban por dónde? Por todas partes, ¿qué haciendo? Ah, vea, así fue que se fueron a predicar el evangelio. Ahora sí se fueron por todo, por donde iban. ¿Qué hacían? Predicando el evangelio, ¿no? Entonces Felipe, este no es Felipe el discípulo, sino Felipe el diácono, le llaman así, descendiendo a la ciudad ¿de dónde? Mire, a mí me gusta Felipe, porque Felipe estaba en Jerusalén, y él cuando vio lo que se había desatado, ese fue él, de casi todos, este fue el más inteligente de todos, porque este dijo, esto viene de mano de Dios, y dijo, mire, el Señor me acuerdo que dijo que era Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ya vamos en Judea, me voy para Samaria, y fue el que llevó el evangelio a Samaria, fue el primero que obedeció y entendió. Dijo, uy, vámonos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Y entonces dice que él se fue para Samaria y dice que ¿qué pasó en Samaria? Versículo 12, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba ¿qué? El evangelio. ¿Qué hizo él? Comenzó a anunciar el evangelio. ¿Y qué más comenzó a anunciar? ¿Y qué más? Y el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó con los que oyeron el evangelio y el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasó con ellos? Se bautizaron, ¿listo? ¿Y cómo los bautizaban? Hechos 8, versículo 14. Acuérdense que esto es Nuevo Testamento, es lo que nos corresponde a nosotros. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, ¿se acuerdan que se quedaron solo los apóstoles allá, no? Ellos siguieron allá, todavía. Y eso que anduvieron con el Señor Jesús. Entonces se fueron hasta Samaria, dice. Y en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido ¿qué? ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. Nuevo Testamento. Algo que corresponde para nosotros. Amén. Entonces ahora primero fueron bautizados en Jerusalén. Hechos 2:38. Montón de judíos que habían ido a Jerusalén. Ahora se están bautizando en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? ¿Los de dónde? Los de Samaria. Listo. Y además de eso, bautismo, y entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Luego, entonces, dice Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es en Jerusalén. Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Y qué más? ¿Cómo? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya van dos. La predicación del evangelio la llevaron, y la consecuencia de eso es que la gente que decía, preguntaba, ya entendí el evangelio, ya sé que Jesucristo y todo, ahora ¿qué tengo que hacer? Primer acto, bautismo en el nombre del Señor Jesús. Listo. Luego que fue en Samaria, entonces dice Hechos 2:25, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Recuerda que los apóstoles fueron a Samaria, bautizaron, oraron por ellos, recibieron la promesa del Espíritu Santo y se regresaron a Jerusalén. 8:25. Y en muchas poblaciones, ¿de dónde? Hechos 8:25. Y en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces ya ahora los apóstoles sí anunciaron el evangelio en Samaria. Pero aquí hay un problema. Ya fue en Jerusalén. Ya están en Judea. Ya fueron a Samaria. ¿Qué les falta? Lo último de la tierra. Valles de los Molinos. No se le olvide. A ver, listo. Y entonces el Señor, como vio que Felipe tenía una buena actitud y entendió, ahora sí no lo habla a las malas. Fíjese que Felipe
no tenía persecución, sino que dice la palabra del Señor que un ángel del cielo, dice la palabra de Dios, se le apareció a Felipe y le dijo, vete a un camino en el desierto. Claro, ya había entendido la voluntad de Dios. ¿Qué había que hacer? Llevar el evangelio a todas las naciones. Y como él entendió, entonces Dios le mandó un ángel para que le hablara. Ay, pero ¿por qué no me habla? Mire, cuando uno está con el Señor y está haciendo la voluntad del Señor, el Señor le habla a uno. Y vino entonces el ángel y le habló. Y le dijo, vete por este camino. Y él se fue para ese camino. Y en ese camino se encontró un eunuco de Candace, etíope. Amén. Un negrito africano, de África. Pero este era el tesorero de la reina. O sea, era un hombre importante. Y él no se puso como se puso Pedro a pensar, ay, este no es judío, a este no le tenemos. Él se acordó, dijo, a todas las naciones. Y este es de todas las naciones. Es de una nación que no es judía. Entonces el Señor le dice, el Espíritu le dice a él que se acerque al carro. Y él se acerca al carro. Y estando ahí en el carro, el etíope estaba leyendo la Biblia, dice en Isaías, como cordero fue llevado al matadero, y está leyendo sobre la profecía de Isaías sobre el Señor Jesús. Entonces, como él sabe que le tiene que predicar a todas las personas y que el Señor lo ha mandado ahí, le pregunta, oye, ¿y entiendes lo que lees? Y entonces dice la palabra del Señor entonces que entonces le respondió el eunuco, pero pues si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Y entonces dice que le invitó a subir al carro, lo invitó dentro de su carro para que le explicara. Y entonces ahí estuvo Felipe explicándole, dice Hechos 8:35. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde la escritura de Isaías, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Eso fue lo que hizo. Y entonces cuando el etíope entendió quién era Jesús, cuando entendió el mensaje del evangelio por la explicación de Felipe, de una vez hizo una pregunta que es la que pregunta todo el que entiende el evangelio. Esa no la pregunta el que no ha entendido el evangelio, solamente el que entiende el evangelio. Dice Hechos 8:36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué? Fíjense que Felipe no le propuso, oiga hermano, se va a bautizar, quiere bautizarse. No. Es más, en la Biblia no hay eso. En la Biblia las personas que creyeron al evangelio y que escucharon el evangelio, llamaron y pidieron, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y además pidieron exactamente este predicador, ¿qué impide que Dios se bautice? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice la palabra del Señor que fue bautizado. Amén. Listo, seguimos. Ya va Felipe. Felipe fue el primer gentil o primer no judío que fue bautizado y que se le predicó el evangelio, así por evidencia de la palabra del Señor. Amén. Entonces, ya va en Etiopía, pero Etiopía no es lo último de la tierra. Amén. Tiene que llegar hasta Valle de los Molinos. Vamos a llegar a Valle de los Molinos hoy. Amén. Entonces todavía falta. El Señor todavía quería que se predicara a todas las naciones. Amén. Y entonces el Señor dice que los apóstoles siguen en Jerusalén, predicándole solo a los judíos, y el Señor le manda a Pedro, por medio de una visión, irle a predicar a un romano, a un centurión romano. Y dice la Biblia que entonces él obedece y va y le predica, pero eso es dentro del mismo Jerusalén, y le predica a ese centurión. Y dice que entonces cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos cuando les estaban predicando. Y dice Hechos 10, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre ¿quiénes? Sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué estarían sorprendidos? ¿Por qué? No, estaban sorprendidos por no poner atención. Porque el Señor les dijo muy claro que fueran a todas las gentes. Ahora está un gentil recibiendo la bendición de cuando la Biblia el Señor les dijo, y derramaré después de su espíritu. Les acababa de predicar Pedro.
el día de Pentecostés, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Significaba que no solamente sobre los judíos, sino toda carne. ¿Qué significaba? Todas las razas, aztecas, ¿no? Todas las razas. Amén. Y ellos no entendieron y ahora estaban sorprendidos. ¡Ay, qué raro! ¿Los gentiles también reciben el Espíritu Santo? ¡Qué cosa tan rara! ¿Sabe por qué? Por no poner atención. Y habían estado con el Señor Jesucristo. Y habían vivido con él 3 años. Y el Señor les había dicho que era necesario. ¿No les acabo de leer que les dijo que era necesario que se predicara el evangelio del reino en todas las naciones? No pusieron atención. No entendieron. Amén. Y entonces dice que se sorprendieron por eso, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿qué respondió Pedro? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, ¿y qué? A ver, que se escuche bonito. Y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, ahora pues Pedro entiende que tiene que bautizarlos, los bautizan, ellos reciben la promesa del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Ahora llega otra vez allá con los otros apóstoles. Y uno se imagina que iba a llegar y los otros apóstoles iban a estar esperando de una fiesta. Fiesta de bienvenida del apóstol Pedro que fue a predicarle a un centurión y se arrepintió un centurión. ¡Felicitaciones, Pedro! No fue así. Llegó y en vez de felicitarlo, fíjese lo que pasó. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban ¿en dónde? En Judea. O sea, ya estaba el evangelio en Judea. Que también, ¿qué? Los gentiles habían recibido, ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué hacían? Disputaban con él. Cuento de felicitaciones. No felicitaron a Pedro, los otros apóstoles, sino que se pusieron a disputar con él. Se enojaron los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, yo de Pedro le hubiera dicho, pues porque no hay otra. O sea, ¿cómo? Los saco de la casa para predicarles afuera en el andén, ¿cierto? Me los llevo me los traigo. Pues obvio que hay que entrar con ellos y hay que enseñarles la palabra del Señor. Y este es un principio básico, el evangelio se lleva a la casa. Amén. Con el evangelio, el que quiere saber de la palabra del Señor, uno va a la casa, no solamente yo, todos ustedes, y se le explica el evangelio a la gente. Amén. Fíjense que ellos no conocieron el evangelio en la iglesia. Ellos lo conocieron en su casa porque alguien fue y le predicó en su casa. Ya después seguramente se congregaron. Pero primero se les llevó a su casa el evangelio. Amén, listo. Digo, esta es otra historia que se me salió ahorita. Y entonces dice que ellos se enojaron. Y entonces el Señor dijo, me imagino yo, estos compas no entienden de ninguna forma. Pedro y los apóstoles ya les puse en bandejita de oro allá. Le hablé por medio de un ángel a Pedro. Lo llevé, le abrí la puerta, ya bautizó. Pero estos todos siguen con su necedad. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces el Señor al que los perseguía, que era Pablo, lo convirtió en el apóstol a los gentiles. Como ellos no quisieron, entonces el Señor levanta a uno que se haga caso. Para que no nos sintamos nosotros la última Coca-Cola en el desierto y que el Señor no va a prescindir de cada uno de nosotros. Mire, cuando uno no hace la labor que Dios le ha mandado, el Señor quita y pone otro. Eso pasó con Moisés. Ay, es que Señor, soy corto de lengua. Ahí está su hermano Aarón. Señor, pero es que no me van a obedecer y que no sé qué. Y el Señor dice que lo iba a matar. Dice la palabra del Señor, léanla y verá a Moisés. Le salió en el camino y dijo que lo iba a matar. Amén. Y él se perdió muchas cosas por haber estado. Entonces ya no hablaba él, sino hablaba era el otro. O sea, qué pesar, ¿no? Él hubiera podido ser el que hablara, pero él no quiso. Entonces, qué bueno que nosotros hagamos eso. Entonces, el Señor levanta a Pablo, el mismo Saulo que los perseguía, ahora se convierte al evangelio y lo manda. Dice Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, Hechos 9, 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. O sea,
Pablo, para llevar ¿qué? Mi nombre. ¿A dónde? ¿A presencia de quiénes? De los gentiles. Mire, esto todavía no había comenzado a predicar. Hasta ahora lo había tumbado al piso. Sí, porque no se sabe si iba a caballo. ¿Cierto? Pero hasta ahora lo había dejado ciego y está llamando a Ananías. Y le dice a Ananías, ve a predicarle allá, necesito que vayas allá y hables con hombre que ya tengo. Y entonces Ananías le dice, no señor, si es bien asesino, ha matado gente. Y entonces llega y le dice, no, tú ve, porque a este lo voy a mandar a predicar a las naciones, a los reyes y a los gentiles. El Señor tenía su propósito con él, este sí me va a hacer caso. Amén. Y entonces dice que entonces Pablo entiende lo que el Señor quería. Fíjese, dice Hechos 18, versículo 5. Él se agarró a la onda rapidito. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué dice? ¿Pablo estaba qué? ¿Pablo estaba qué? De la palabra testificando a los judíos que era el Cristo. Pero ¿qué pasó? Oponiéndose y blasfemando estos, los de Judea, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. ¿Qué pasa? ¿Desde ahora qué? Estos cuates no quieren entender. Y yo creo así. Yo creo que uno va a un lugar. A mí me ha tocado predicar en muchos lugares donde no ha pegado. Y el día que no pega, hay que irse. El Señor dijo, si usted va a un lugar y no le escuchan, no quieren, sacuda los zapatos de sus pies, sacuda sus ropas y váyase de ahí. ¿Sí? ¿Para qué pierde uno el tiempo? Usted dice, pastor, ¿por qué yo predico? No, usted predique. Y si la persona no quiere escuchar, no quiere, ya déjelo ahí, búsquese otro. Y llévele la palabra a otro. Eso hizo Pablo. Pablo llegó y vio que estos no quisieron entender y se sacudió los vestidos. Dice, sacudió los vestidos. Ustedes ya les prediqué, ustedes no quieren hacer caso, los de Judea. Me voy a los gentiles. Y eso desde ahí, eso fue lo que pasó. Dice la palabra del Señor que Pablo, ojo con esto, Pablo trabajaba y predicaba. ¿Cierto? Sí, pero al principio. Llegó un momento, el versículo 5 dice que Pablo estaba entregado por entero, por completo a la predicación de la palabra. O sea, quiere decir que Pablo llegó un momento en que dejó de trabajar y se dedicó solamente a servirle al Señor. ¿Sí es lo que dice ahí, verdad? O sea, Pablo no trabajó todo el tiempo porque ahora la gente quiere de que uno se dedique a trabajar y a predicar por siempre. Llega un momento en que no se pueden, hermano. No se puede porque la iglesia crece. Y entonces uno no se da, o se enferma y se muere. ¿O qué dice el Señor? No podéis servir a dos señores. Dice la palabra del Señor así. Entonces eso pasó con Pablo. Pablo sí trabajaba, pero llegó un momento en que dejó de trabajar y se dedicó por completo a la predicación de la palabra y se dedicó a predicarle solamente a los gentiles. Amén. Los judíos no quisieron recibir el evangelio. Entonces Pablo entendió que era por todo el mundo y el Señor le confirma eso. Cuando él dice, me voy para los gentiles, Hechos 18, versículo 8, más adelantito, y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, estos ya no eran judíos, oyendo, creían. ¿Y qué pasaba con ellos? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. El Señor le está confirmando, vas bien, estás haciendo bien. Estos judíos no quieren entender. Tú vete para los gentiles, habla y no calles porque eso es lo que yo quiero. El Señor le confirmó, le habló. O sea, si tienes dudas, no las tengas más. Lo que estás haciendo está bien. Amén. Porque él como judío podía pensar que era solo para los judíos. Entonces, la Biblia dice de que Pablo se fue, como el predicador que comenzó el evangelio en muchas naciones, dice que predicó en Atenas. ¿Sí se acuerdan? A los atenienses, en Corintio, en Asia Menor le predicó en Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, de Pisidia, Troas, Éfeso, Cesarea, Perge, Atalia, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Polonia de Iliria, Macedonia, Apolonia, yo creo que se dice, no sé, de Iliria
Incluso predicó hasta en el Líbano. Amén. La palabra de Dios habla de que él iba hacia España. No se hay evidencia de que haya estado en España predicando, pero su propósito era Roma y España. Amén. Entonces, pero todavía falta que se predique el evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta Valle de los Molinos. Que llegue el evangelio. Algunos dicen, y quiero hablar sobre esto, que el evangelio llegó a todo el mundo solamente por parte de una religión porque no hubo más. Cosa que yo quiero decirle que no creo. Porque quiere decir que una religión tiene más poder que Dios. Sí. O sea, no puede ser que un engaño se vuelva como se lleva el evangelio a todas partes. Se predicó un evangelio que la Biblia dice que no era el evangelio. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, no todo lo que se diga evangelio es evangelio. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a llevar su evangelio por todas partes, su evangelio, no otro. Porque algunos dicen, no, es que fue a través de esta iglesia, o otra que me sé. No, es que el evangelio llegó a todas partes solamente por medio de Martín Lutero y por medio de Calvino, los protestantes. Ellos fueron los que llevaron el evangelio porque fueron los que llegaron a Estados Unidos y nos evangelizaron, y solamente por medio de ellos. Yo le quiero desvirtuar esto porque en todas las eras Dios ha dicho que siempre se ha guardado un remanente y que el Señor siempre ha llevado el evangelio y ha utilizado estrategias para hablar lo que es el evangelio, no mentiras, sino lo que es el evangelio. O sea, siempre ha habido una rama, siempre ha habido la palabra del Señor predicándose de la forma correcta, a pesar de que siempre dice la palabra del Señor que han habido falsos profetas, que han habido engañadores, que ha habido eso, pero no quiere decir que entonces el engañador está llevando la verdad. No puede ser, sino que el Señor a través de su palabra la ha llevado a todo el mundo. Amén. Entonces, le voy a decir algo, y por qué no creo en ello. Porque la palabra del Señor no es cualquier cosa. Solamente hay un evangelio. No hay diferentes evangelios. Hay gente que cree el evangelio a su manera, pero no. El evangelio tiene que ser completo así como dice su palabra. Y su palabra dice que el evangelio que salva debe de contener una verdad que no puede ser otra. Y si no se predica esa verdad, no es evangelio. Y si no es ese evangelio, no salva. Por eso yo le digo que no creo en que Dios va a sacar de todas las diferentes denominaciones y de diferentes gentes y se va a llevar para el cielo. Porque tiene que creer en lo que dice su palabra, en lo que es el evangelio. Mire, la palabra del Señor, no voy a usar muchos versículos, hay un montón, pero si usted googlea lo que dice la palabra del Señor cuando dice la verdad del evangelio, va a encontrar muchos versículos sobre eso. O sea que una cosa es el evangelio que da a la gente, y muchas cosas que no es el evangelio, y otra cosa es la verdad del evangelio. O sea que el evangelio no es cualquier concepto, es un concepto. Y está en la palabra del Señor. Le voy a leer Gálatas 2:5, no voy a leer muchos versículos. Dice, Gálatas 2:5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para que qué? ¿Para que qué? La verdad del evangelio permaneciese en vosotros. O sea, aquí está hablando que hay una verdad que es el evangelio. No puede ser que alguien predique un evangelio y si alguien viene a predicarle otro evangelio, no le crean. Entonces no es posible que alguien venga en todo el mundo predicando, así sea quien sea, la religión que sea, porque hermano, yo le digo, el evangelio no es una religión. Nadie puede agenciarse del evangelio, es que mi nombre, ni es una organización, ni es un nombre. Bueno, sí, es Cristo. Amén. Pero no es a la forma de como nosotros creemos, sino es como dice su palabra. Entonces nadie se puede agenciar de ser el dueño del evangelio y de ser el único que lo tiene. Muchos se han querido apropiar de ella y darlo a su manera y manejarlo y cambiarlo. Y mucha gente ha caído ahí. Pero no puede ser porque la Biblia habla de una verdad del evangelio. Dice versículo Gálatas 2, versículo 14, más adelantito ahí en Gálatas. Dice que Pablo le dice a los Gálatas, pero cuando vi que no andaban, ¿qué?
¿Conforme a qué? Ah, o sea, estos sí tenían un evangelio, pero no andaban rectamente como debe de ser. Y eso hay mucho en el mundo. Y hay mucha gente que cree en cualquier evangelio. Yo le digo, tenga cuidado. Tenga cuidado porque no todo es evangelio. Y el que cree en un evangelio que no es el evangelio de la verdad, que es el evangelio de la salvación y la vida eterna, puede estar muy convencido allá, pero puede ser que no sea salvo. Porque es que, hermanos, si la gente va a ser salva por cualquier cosa, entraríamos al cielo por obras. Si sacara buenos de aquí, buenos de allá, buenos de otra parte, entonces el Señor salvaría a gente buena por sus propios actos. Y sucede que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo y por su evangelio. Entonces uno tiene que tener muy claro lo que cree. Y hay mucha cosa que no es el evangelio. Por eso hablamos hace 8 días. Los que predican el evangelio de los panes y los peces, los que predican el evangelio de la prosperidad, y la gente vaya es por la plata. Para que les den, para que Dios les haga un milagro, una sanidad. Y eso no es el evangelio, a pesar de que el Señor sí hay bendiciones que da. Hay bendiciones económicas que Dios da. Y no se necesita ni ser cristiano, ni creer en el evangelio. El que honra, ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y yo conozco gente impía que honran a su papá y su mamá y les va bien. Y no son creyentes, pero creen solo en esa promesa. Es más, es un familiar mío, para que sepan. Ese es malo. Pero él cree, honra a tu padre y a tu madre. Y él mismo dice, no, yo a mi mamá todo lo que necesite. Es que la Biblia dice, y yo creo en esa promesa. Y ese degenerado, si le ha ido bien, el Señor lo ha guardado. Tremendo. Lo ha guardado. ¿Qué dice la Biblia? Para que seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hay promesas que están en la palabra del Señor que no son las promesas del evangelio. Son promesas que el Señor tiene. Son promesas que Dios tiene para los que creen en sus promesas. Amén. Hay promesas que dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bueno, para eso no se necesita ser cristiano. Se necesita es creer lo que la promesa dice. Bueno, siguiendo con el tema, entonces dice que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Listo. 1 Timoteo 2, versículo 4. Ahora, la verdad del evangelio dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿Y vengan a dónde? Muy importante esto. Esto yo creo que es lo más importante del sermón. El evangelio tiene un conocimiento. Hay que saber ese conocimiento. No es cualquier conocimiento. Porque aquí está diciendo que el Señor quiere que todos sean ¿qué? Salvos. El Señor nos quiere salvar. Pero para ser salvos tenemos que saber. Pastor, ¿y qué pasa con los que no saben? Pues aquí dice que hay que saber. Pero es que, ¿qué pasa con el que está en Tumbuctú y allá no llegó el evangelio? No sé. Yo solo sé lo que la Biblia dice. Que hay que conocer la verdad del evangelio y que se tiene que tener un conocimiento para ser salvos. Amén. No es creer en cualquier cosa, yo creo a mi modo. No, es como dice la palabra del Señor. Entonces hay que saber y para saber hay que aprender. Y para aprender hay que adquirir una información y hay que interpretar eso. Amén, eso que dice esa información. Y entonces se necesita, pues, estudiar. Mire, hermanos, hace años, por allá en otro lugar, se veía, hermanos, que cuando una persona llega al evangelio, lo primero que tiene que aprender es a leer bien. Y tiene que practicar la lectura de la palabra. No se puede usted seguir escuchando solamente por lo que escucha en la predicación, ni por lo que escucha en internet. A través del oído. Hay que leer. El Señor Jesucristo llegó al templo y comenzó a leer. Amén. Y eso es algo que hoy en día todos tenemos en nuestras manos. ¿Y qué tenemos que leer? ¿Qué tenemos que leer? ¿En dónde? De Hechos para adelante. El Antiguo Testamento también, pero como prioridad, Hechos mínimo. Romanos, Corintios, las cartas, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso hay que saberlo, profundizarlo y entenderlo, porque donde está el evangelio está la salvación.
Y dependiendo de lo que usted crea, va a tener efecto en su vida. Amén. Entonces, fíjese lo que dice Efesios 4, versículo 18. Por ejemplo, pastor, ¿y qué va a hacer con todos los que no quieren escuchar o los que no han escuchado o no les llegó el evangelio? Vamos a ponerlo de esta forma que se va a escuchar bien fea. Discúlpenme por lo que voy a decir. ¿Qué va a pasar con los ignorantes? ¿Cómo es? ¿Por acción o por omisión? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Efesios 4:18. Teniendo, ¿qué? Entenebrecido o oscuro, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Hay gente que está ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por ignorante. ¿Y qué es ser ignorante? Que no saben. Amén. Y tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, entenebrecido, ¿por qué? Dice aquí. Dice, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué la dureza? No, yo no quiero ese evangelio porque me va a prohibir bailar y me va a prohibir fumar y me va a prohibir las fiestas y me va a prohibir las mujeres. Entonces endurece el corazón. ¿Sí o no? Claro. O sea, no quiere el evangelio porque el evangelio tiene un montón de cosas que hay que saber que no se deben hacer. Y cuando entonces se predica lo que no se debe hacer, entonces el corazón se endurece y la persona comienza a ignorar. O sea, prefiere no saber. Por eso dice una palabra que el Señor Jesucristo dijo, no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren que ninguno se las corrija. Sí, eso de que dice, no, es que yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero, no, lo que pasa es que ha decidido no escucharlo para no cambiar. Amén. Listo. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor respecto a la ignorancia. Dice Colosenses 1, versículo 5. Entonces, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del evangelio. O sea, hay una palabra verdadera. Hoy en día nada es verdad, hoy depende del punto de vista, pero no, hay una palabra verdadera que es la del evangelio. Efesios 1:13. Y créanme en que acabé. Amén. Dice, Efesios 1:13. En él, ¿encontraron? En él también vosotros sabiendo qué. ¿Qué oyeron? ¿La palabra de qué? ¿El evangelio de qué? De la salvación. Y habiendo qué? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque lo que quiero llegar es a una conclusión de que el evangelio llegó hasta Valle de los Molinos, dice la palabra del Señor, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. No es cualquier evangelio. No es el que trajo la religión tradicional ni los protestantes. Es la verdad del evangelio que siempre ha estado vigente y que Dios se ha encargado, no sé cómo, pero de siempre llevarla. Amén. De que la gente pueda escucharla, pueda leerla. Pero ¿cómo se hizo en el tiempo del oscurantismo que quemaron todas las Biblias? No sé, Dios tiene poder. ¿O será que tuvo más poder el oscurantismo y la religión que estaba en ese tiempo gobernando sobre el evangelio y sobre la voluntad de Dios de salvar al mundo? No, no puede ser. No puede ser. Dios siempre ha tenido cómo llevar este evangelio y siempre ha podido la verdad. Lo que pasa es que le preguntaron al Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Sí, son pocos. ¿Por qué? Le dice, esforzaos porque la puerta es estrecha. El que lleva la salvación. Sí, lo que pasa es que siempre ha habido evangelio, siempre ha habido la forma de creer, siempre el Señor ha propuesto los medios, pero pues, hay gente que no le gusta la puerta estrecha, que es parte del evangelio, es parte de la salvación, y a muchos les gusta la puerta ancha, por donde todos caben, por donde es fácil, por donde se puede vivir de cualquier forma, y se les endurece el corazón, y prefieren creer en un evangelio falso. Por eso hay tantas iglesias, mega iglesias y cosas así que en realidad no predican el evangelio. Y hay un montón de gente que prefiere eso, prefiere la puerta ancha. Amén. Entonces, hermanos, mi invitación prácticamente son a dos cosas básicamente. A obedecer lo que dice la palabra del Señor. Primero que todo, a conocer la palabra de verdad. No me crea todo lo que le diga. La Biblia dice de unos hermanos que eran los hermanos de Berea, que ellos escuchaban al apóstol. Y luego dice que luego se iban y miraban por las escrituras y confirmaban lo que el apóstol les había dicho. Lo que el apóstol
Pablo, que era una eminencia. Y los de Berea no comían entero. Ellos se iban, verifique lo que le digo por la palabra. Mire, eso sí le va a rogar el favor, que no prenda su celular y no confirme lo que yo dije por medio de Michel Sugelé. No, usted mismo, usted tiene la palabra del Señor. El pastor dijo en Hechos, dijo en esto, traigo un lapicito, Colosenses 1:5, Efesios 1:3, y lea, ¿qué es el evangelio? Lea cómo vivían ellos. Lea si lo que le estoy diciendo es verdad. Amén. Y crea lo que el Espíritu dice, porque la Biblia dice, vosotros los del Espíritu no necesitan ser enseñados. El Señor le va a iluminar y le va a mostrar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Le va a confirmar, o de pronto yo voy a estar equivocado, pero esta palabra le va a decir, no un video. Amén. Entonces eso, primero conocer la palabra del Señor. La segunda, más difícil. ¿Qué dijo el Señor? 2 mandamientos. Reciban el poder. ¿Y el segundo qué? Vayan y prediquen a todas las naciones. Hermanos, esta es una orden. Pastor, ¿y cómo la voy a hacer? Ponga a leer. Léale la Biblia a la gente. Amén. Visite la gente. Mire, hermanos, básicamente, si cada uno tuviéramos un discípulo, vayan, dijo el Señor, vayan y discipulen a todas las naciones. Un discípulo no para nosotros, ni para mí, un discípulo para el Señor. Un compañero suyo, un amigo, un vecino. No se agarre los hermanos de la iglesia, porque muchos quieren predicar, pero desde la plataforma y con la iglesia llena. Claro. Lo felicito. Pues yo tengo 51 años y estoy sirviéndole al Señor desde los 7 años. Ahí los esperamos. Amén. Y ya he ido puerta a puerta, casa por casa durante muchos años. Comience así, hermano. Comience discipulando uno. Un amigo. Oiga, quiero explicarte la palabra del Señor. Quiero hablarte del evangelio. Que no sé qué. Pues le va a contestar sus dudas. Póngase a leer con él. Si quiere, le doy un temario de las doctrinas por orden. Comience por la palabra de Dios, cómo está dividida, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Que usted se encuentre uno como el eunuco, que estaba leyendo y no entendía lo que decía Isaías. Si usted le diga, no, yo le explico eso, ¿de qué está hablando ahí? Pues era de Jesús, que iba a venir, y que usted le predique el verdadero evangelio. 2 invitaciones. 1, conozca la verdad. Conozca qué es el evangelio realmente. Y segundo, haga lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué dice? Vayan y prediquen por todo el mundo. Vayan y discipulen a todas las naciones. Enseñándoles, dice la palabra del Señor. O sea, hay que enseñarles. Ahora, la tercera opción. ¿Se puede quedar como está? ¿Cuántos tienen discípulos? Se me hace que va a pasar algo por ahí y se va a levantar un Pablo. Un Saulo. Amén. Porque esa es la voluntad del Señor, que nosotros prediquemos el evangelio. Amén. Entonces no esperemos a que seamos impulsados de pronto por situaciones difíciles. Ahora sí voy a servir. No, hágalo desde ya. Si usted ya sabe que este es el mensaje que el Señor le está diciendo, que le predique el evangelio, y no es predicar el evangelio, decirle a una persona una palabra y ya, el Señor te ama, déjame orar por ti. Eso no es. Es explicarle la palabra. Es agarrar la Biblia y leerle en Hechos 1 y explicarle qué pasó en Hechos 1. ¿Qué fue el sacrificio de Cristo? Un versículo de la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la gracia? Es eso, es discipular, es enseñar. Y hay muchos. ¿Cuántos llevan aquí? 10, 15, 20 años escuchando la palabra. ¿Cuántos? Hay muchos. Porque yo sé que todos aquí, yo no puedo decir que yo me haya ganado alguno. El Señor los ha traído y la mayoría ya conocen el evangelio. ¿Sí o no? Amén. Entonces, de alguna parte hasta Fidel, que fue el primer bautizado, ya conocía cuando llegó. Y lo bautizamos hace como 8 años, más o menos. En 8 años hay algunos que ya tienen doctorado. Sí, porque uno estudia en 5 años la licenciatura y en otros 5 más la maestría y cosas así. Póngale que en 10 años, o sea que los que tienen 10 años ya deben de tener doctorado, licenciatura, maestría en el evangelio. Entonces, hermanos, el Pablo les dijo en una ocasión a ellos, ustedes ya deberían de ser maestros y todavía siguen tomando leche. ¿Cierto? Entonces es momento, hermanos, ya, a comenzar nosotros a ponernos la meta. Miren, en el año 2025 yo tuve
mi primer discípulo para el Señor. Amén. Acuérdense que un discípulo, ¿cuánto tiempo discipuló el Señor a los apóstoles? O sea, no es ir a evangelizar, tocar la puerta, Cristo te ama, amén, Dios te bendiga y ya. No es así. Ni salir a las calles y orar por la gente, ni ungir las puertas, no. Aviéntese 3 años enseñándole a alguien sin que venga a la iglesia. No, yo lo invito a la iglesia. No lo invite, ¿para qué? No va a entender. Hágale usted allá, enséñele la palabra, disipule, enséñele, dele todo el plan de salvación. Y él va a entender, oiga, pero yo leo aquí que todos se reunían y que iban a un templo y que cantaban. Yo quiero ir, ¿sabe qué? No, espérese, no vaya todavía. Le va a tocar a usted rogarle que no venga, que venga. No venga todavía, espéreme que todavía me falta otra cosa. No, ya me quiero ir para allá. Y va a venir con gozo y se va a quedar. Amén. Y usted va a decir, Señor, aquí está mi fruto. El árbol que no lleva fruto es echado. Y hablamos mucho de nuestros frutos espirituales, pero ¿y nuestros frutos para el Señor dónde están? Amén. ¿Por qué la predicación el día de hoy? Culto misionero. Y el Señor nos ha mandado a todos ser reyes y sacerdotes y misioneros todos, porque a todos el Señor les mandó, vayan y prediquen el evangelio. Consígase un amigo, consígase una amiga. Si quiere, le doy los temas y la secuencia y las argumentaciones, todo para que usted lo haga, pero comencemos esa meta de este año 2025. De hacer lo que el Señor mandó. Vayan y prediquen a todas las naciones. Y el evangelio, pues está aquí en lo último de la tierra. Amén. Por eso, hermano, usted dirá, pero hermano, ¿para qué se va hasta Colotlán tan lejos? No crean que voy así, bravo, voy ahora sí para Colotlán, 3 horas y media, en medio de curvas, echándole gasolina al carro y durmiendo allá, y al otro día madrugo y vengo acá. Pues voy porque el Señor me manda. ¿O usted está esperando que sea placentero y que le guste? No, allá llamaron, allá me voy. Amén. Entonces, hermanos, esa es la misión el día de hoy. Que el Señor nos ayude a cumplir con el propósito de Dios. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor por su palabra y pidámosle al Señor que Él sea ayudándonos para llevar este evangelio, para predicarlo, para enseñarlo, para que el Señor sea usándonos, para que el Señor nos llene de su poder. Amén. Porque cuando usted está lleno del poder de Dios, usted le explica a la persona y la persona entiende. Dígale, Señor, llévame donde uno, como el eunuco que esté leyendo la Biblia, que ya quiera entender, que ya quiera aprender y que yo le pueda explicar lo que no ha entendido. Oremos a Dios en esta hora porque es un propósito que el Señor tiene. Y recuerde, el que lleva la semilla, ¿qué dice la palabra del Señor? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de salvación. Amén. O sea, usted no tiene que hacerse ni paticure. Ya son bonitos los pies del que va y predica el evangelio. El Señor dice, imagínense, son bonitos los pies de alguien, lo demás también. Amén. Pero son hermosos para Dios los pies del que anuncia el evangelio. Amén. Entonces, que sus pies sean hermosos para el Señor. Oremos. Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. En tu presencia, Señor bendito, pongo todos estos misioneros que han venido hoy a culto, Señor. Cada uno de tus hijos, Señor, cada uno de tus vides, Padre Celestial. Vides, Señor, que han recibido la savia, han recibido, Señor, tu palabra, han recibido la salvación y el evangelio, Señor, y en esta hora tú demandas fruto, Padre Celestial. Tú demandas de cada uno de nosotros que llevemos esta palabra a todo el mundo, así como lo encomendaste a los apóstoles. Que tú, Señor bendito, por tu palabra sea ayudándonos, ábrenos puertas, ayúdanos como Felipe y como a Pedro, Señor, háblanos por medio de sueños, muéstranos a dónde tenemos que llevar este evangelio, Señor. La gente que está interesada en invitarnos a sus casas a que le comentemos y le hablemos sobre tu palabra, Señor, que le podamos explicar el plan de salvación, lo que deben hacer para poder ser salvos de esta perversa generación, Señor. Ayuda para que cada uno de estos misioneros que escucharon tu palabra el día de hoy, Señor, tú seas usándolos, Señor bendito, para que cada uno de nosotros, Señor, podemos traer un discípulo este año delante de tu presencia, un fruto para tu honra y tu gloria, Señor. Todos aquellos que llevan años, Señor, aprendiendo, 10, 15, 20 años aprendiendo de tu palabra, Señor, seas usándolos, Padre Celestial. Llénalos de tu Espíritu, Señor bendito, llénalos de tu poder, bautízalos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que puedan llevar este evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesucristo, la honra y la gloria es para ti. Amén, gloria al Señor.
Con el poder de tu Espíritu.
estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí.